Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí con ustedes contándoles las claves para entender los grandes temas de la política cada semana. Bienvenido, Fernando. Estimado Ángel, es muy generoso conmigo, hombre, esas claves. Yo creo que por ahí existen, pero yo todavía no las tengo. Lo que sí es que pues tenemos algunas opiniones y yo agradezco mucho esta gran oportunidad que me das de poderlas compartir contigo y con tu auditorio. Y mira, te escuchaba hace un rato hablar de esta cuestión importantísima del mensaje político, que ahora sale la señora Xóchitl Gálvez a dolerse de todo lo que todo mundo decía que estaba pasando, pero ella decía que no y ahora se hace víctima. Y primero, ¿no? Me parece que en toda elección el resultado al final es producto de múltiples factores. Algunos de mayor peso que otros, pero no es una sola cosa, ¿no? Un candidato o candidata digno va y compite, y el perder no te hace indigno. En la democracia el perder no te hace indigno, porque si no, no existiría el sistema democrático como tal. No te favoreció el voto, pero puedes hacer un gran papel, tanto como candidato o candidata, pero sobre todo después. Dicen que hay que tener magnanimidad en el triunfo y mucha dignidad en la derrota, sí, ¿no? Y empezar a echar culpas me parece que no es lo más adecuado. Yo le sugeriría, con todo respeto a la señora Xóchitl Gálvez, que asuma ella esta derrota. Los candidatos y candidatas dignos, Ángel, dicen la derrota es del candidato o candidata. Es verdad. Punto. Porque si te pones a repartir culpas, pues bueno, es culpable todo el mundo, ¿no? Te escuchaba el tema del mensaje, qué importante, porque dicen los que saben de temas de campañas, yo los he escuchado a algunos especialistas, estimado Ángel, que hay 3 factores, ¿no?, que condicionan o que influyen en el resultado y que al final es lo que hace la competencia electoral. Sí. El candidato o candidata, la propuesta o mensaje, y la campaña política, ¿no? Entonces, si nosotros vemos y vamos a centrarnos particularmente en las dos candidatas, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ¿no? La candidata, pues Xóchitl surge de una coyuntura. La candidatura de Claudia Sheinbaum se vino cocinando, poco a poco se sabía, decían, es la hija política, ¿no? ¿A quién le dejas la herencia? Pues a los hijos, ¿no? Es la hija política, ¿no? Y bueno, pues estaba la figura fuerte de Marcelo Ebrard, político muy efectivo, ¿no? Con historia y trayectoria política en México, pero bueno, se vino construyendo una candidatura a fuego lento, ¿no? Con señales del presidente, este juego de las corcholatas, sí, y demás, una elección interna, en fin, ¿no? La candidatura de Xóchitl Gálvez fue coyuntural, o sea, viene esta situación de que va a Palacio Nacional, quiere un derecho de réplica en la mañanera, no se la dan, ella se envalentona, eso gusta a un sector de oposición, y entonces surge repentinamente como la candidata, ¿no? O sea, esa diferencia es interesante, ¿no? De una candidatura que se fue construyendo poco a poco a una que surgió. El tema del mensaje, tú lo acabas de decir muy claro. O sea, el mensaje de Claudia Sheinbaum era, esto es continuidad. ¿Qué es continuidad? Siguen los programas sociales. ¿Le gustó a usted lo que hicieron este sexenio? Les vamos a dar otros 6 años de lo mismo. Pero programas sociales, aumento al salario mínimo, primero los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es. El mensaje de Xóchitl era un mensaje muy difuso, por llamarle de alguna manera. Yo voy a defender las instituciones. Ahí. O sea, ¿eso qué te dice a ti como elector? ¿Qué es eso? ¿Qué le dice a un chavo, ¿no?, que está terminando la educación superior y que pues anda viendo si encuentra un empleo, anda pensando si formaliza una relación y hace una familia? Voy a defender las instituciones, ¿no? Sí. Era un mensaje vago, ambiguo, perdido. Y la tercera, las campañas, ¿no? Finalmente, Morena, pues, traía muchos recursos en su campaña, muchos gobiernos estatales, ¿no?, que apoyaban, y una línea muy clara de mando desde Palacio Nacional, ahí está, ¿no? O sea, no se puede negar lo evidente, pero era una línea de mando muy directa. Y la candidata, en la medida de sus posibilidades, salvo algunas cuestiones que todos sabemos son obsesiones del actual presidente, claro, lo demás le dieron chance, ¿no? Las candidaturas ella, algunas le impusieron, pero definió en la gran mayoría, etcétera, ¿no? Xóchitl era
la campaña como tal, estaba Santiago Krill, que se supone que era el que mandaba, pero no mandaba porque después trajeron a Max Cortázar. Los líderes de los tres partidos iban por su lado. Cada partido mandaba mensajes diferentes. El PRI, que finalmente era, en números, el partido con los negativos más altos, ¿cierto? Con un mensaje de yo sí sé gobernar, ¿no? No somos perfectos, pero Ajá. sabemos hacer las cosas, ¿no? El PAN cero autocrítico. Sí. El PRD en un enfrentamiento casi personal todavía, ¿no? Con el presidente López Obrador, pero al final todos perdidos, inconexos. Declara Xochitl, lo acabas de platicar, Ángel, que ella no puso a los candidatos, se sabía, ¿no? Que no llevó mano en la estructura de la campaña, se sabía. Sí. Entonces, pues ahí están los tres factores, ¿no? Candidato, mensaje y campaña. ¿Qué candidata fue mejor? Bueno, pues ahí están los votos. ¿Qué mensaje fue más contundente, más claro? Ahí están los votos. ¿Qué campaña fue más sólida? Ahí están los votos. Sí, tienes toda la razón. Son ahora las 7:46. Fernando Ortiz Proal platica con ustedes acerca de esta entrevista que ha dado Xochitl Gálvez, donde ella pues devela lo que, como bien dice Fernando, era evidente, estas graves fallas al interior de la estrategia de campaña de la señora Gálvez, que pues evidentemente se tradujeron en negativos muy altos para ella como candidata, un mensaje difuso, porque en realidad nunca hubo un mensaje único, sino varios mensajes fragmentados, pero aparte que fueron cambiando conforme fue caminando la campaña. Al principio, una Gálvez muy bélica, muy aguerrida, vamos a llamarlo así, rijosa justamente, y sobre todo contra la figura del presidente de la República, que si algo nos dicen las encuestas, nos lo han venido diciendo a lo largo de los últimos 6 años, es que hay una enorme parte de la población a la que le cae bien el presidente. Claro, y tú lo decías con todas sus letras. Man. Y lo decías con el tema de los programas sociales, Ángel. En un país con las condiciones económicas y sociales que prevalecen en México, ¿quién critique el asistencialismo? ¿El que no lo necesita, que son muy pocos? ¿O el que no lo recibe? Uh-huh. Y finalmente, esta administración que termina tuvo el tino de hacer muy amplio el espectro de los programas sociales. Entonces, quienes no los recibieron, se redujo. Uh-huh. Y quienes no los necesitan son muy poquitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, fue un éxito el decir, yo te voy a continuar dando. Había por ahí dichos, si quieres, sacados de contexto, muy viejos, del expresidente Fox, de la propia Xochitl Gálvez, pero finalmente sirvieron desde el punto de vista publicitario para decir, oye, conmigo siguen, con ellos no. Ve lo que te dijeron ellos. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con los partidos de oposición, no? Y escuchaba por ahí esta frase y me gustó. El PRD está en la morgue, el PRI en terapia intensiva y el PAN en urgencias. Y tienen cada uno que atender su realidad. Pues al PRD lo van a enterrar, están ya liquidando a la gente y todo. El PRI pues puede terminar ahí si no hace algo que se ve difícil que pueda hacer, porque finalmente los mismos personajes continúan, o sea, no hay un espíritu de renovación, por ningún lado se aprecia. Y el tema del PAN es interesante porque finalmente se constituye en el partido opositor más importante en este país, uh-huh. Que eso implica una gran responsabilidad. Tiene que hacer un ejercicio de autocrítica, que algunos lo están haciendo. Demián Cepeda, que como tú también hace un rato dabas cuenta, estimado Ángel, lo hizo desde el principio. Sí, o sea, la verdad es que... Y yo le aplaudo, yo siempre he aplaudido la congruencia de este señor, porque no nomás les critica a los de enfrente, critica también lo de la casa propia, y me parece que se ha instituido ya como una voz crítica dentro del partido. ¿Y qué falta le hacen al PAN? Más Damianes y menos Marcos. Cierto, y tuvo razón, porque en síntesis lo que les dijo hace muchos meses fue, esta alianza no va a funcionar, sí, y nos va a salir muy cara. Sí. Y no funcionó y le salió muy cara al PAN, al final, ¿no? Porque en cierta forma el gran ganador es el PRI, porque en una votación nacional que no llega a un dígito, se sube con 11% sí. en el Congreso gracias a la alianza. El PRI hizo su negociación, sí, ¿no? Sí. ¿Qué sigue para México? Bueno, ojalá una oposición más conectada con la realidad nacional. Una oposición menos centrada o menos inmersa en una burbuja social. Uh-huh. Me parece absurdo estar alegando el tema del fraude.
Yo creo que con esta diferencia de votos, que fue una elección de Estado, también decía por ahí un especialista, díganme cuál no lo ha sido en este país, además, ¿no? Por favor. Entonces, bueno, pues que se pueden mejorar muchas cosas, sí, pero por lo pronto, ojalá, y ya lo habíamos comentado, Ángel, ojalá Claudia Sheinbaum haga un ejercicio de reconciliación nacional. Ojalá, por ahí como dicen, se pase del plan C al plan D del diálogo. Ojalá, como lo confesó hace un rato, el día de ayer, el gobernador Mauricio Curi, el tener mayoría no solo no sea un pretexto para arrollar, sino sea un motivo para conciliar y buscar la legitimidad con las minorías y entremos en una dinámica de gobierno diferente. Pues ojalá. Hay muchos temas ahí sobre la mesa. Bien interesante lo que nos has planteado el día de hoy, Fernando, y ojalá que haya voces críticas dentro de los propios partidos, tanto el que le va a tocar gobernar ahora a nivel nacional con todo este bono, con toda esta opinión mayoritaria que fue justamente este veredicto en las urnas, tiene todavía mayor responsabilidad precisamente porque va a tener cámaras, va a tener un amplio respaldo de la población y por eso precisamente tiene que saber gobernar bien y aprender de las lecciones que dejó este sexenio. Que se hicieron cosas bien, sí, nadie puede negarlo, pero también se hicieron muchas cosas mal, sin duda. Y hay que aprender de esas lecciones y eso es lo que le tocará a la señora Sheinbaum hacer. Yo creo que tiene la inteligencia, el talento y además la racionalidad para poderlo hacer. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Y la potencia de la marca de Morena incluso pegó en lugares como Querétaro, donde hay un buen gobierno, un buen gobernador. Y por ahí, como se dice, ¿no? Para el gobernador Mauricio Curi, yo no sé si vienen 3 años buenos o malos, va a depender de muchas cosas. Pero sin duda vienen 3 años más difíciles en el ejercicio de gobierno, porque cambió la realidad política del Estado y eso hace que cambie la dinámica de gobierno, ¿no? Sí. Nomás recordemos también que Mauricio Curi, por ejemplo, el senador Mauricio Curi, era oposición, era minoría y de todos modos logró sacar consensos y cosas interesantes ahí. Es un hombre dado al diálogo, que sabe también sentarse y negociar y ojalá que así sigan las cosas, es decir, que se dé la oportunidad de seguir dialogando y negociando, porque también el futuro de nosotros en Querétaro depende de ello. Claro, es un buen gobernante, es un estadista y no se ha peleado, Ángel, con los opositores, que eso es muy bueno, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, vamos a estar muy pendientes de qué pasa estos días. Como siempre te digo, Fernando, mira, aburrido no va a estar. No, y va a seguir, y la polarización va a seguir de veras. Necesitamos encontrar mecanismos para bajarle 2 rayas a la polarización de los dos lados. Estoy de acuerdo contigo. Fernando Ortiz Proal, qué gusto recibirte. Al contrario, Ángel, un placer, espléndido jueves para ti, para toda la gente. Son ahora las 7:53, regreso enseguida contigo.